Punto de Verano, con Sandra Domínguez, Michel Casas. Y van pasando las páginas, hemos ido pasando las páginas de este Punto de Verano. Muchos a punto de irse de vacaciones, y cuando uno se va de vacaciones debería meter siempre un libro o un par de libros en la maleta. Michel Casas, buenas noches. Muy buenas noches, Sandra, y buenas noches a todos los oyentes de Punto de Verano. No puede faltar en una maleta un par de o 3 o 4 buenos libros para pasar el verano. ¿Sabes qué hago yo? Nunca. ¿Sabes qué hago yo? Me llevo una maleta con la ropa y otra maleta con los libros. Pues yo muchas veces casi llevo más bulto en libros que en ropa. ¿Eso me pasa a mí? Sí. Pues hoy vamos a hablar de un libro que es muy especial para llevar de viaje, además. Vamos a hablar del libro de bolsillo. ¿Qué te parece? Estos son los que me gustan a mí para ir de vacaciones. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Al instante supiste que no era como los demás. Eso siempre te ha gustado. Hemos crecido juntos. Nos hemos convertido en una pareja de éxito. Y aún así, seguimos evitando caer en la rutina. Desde entonces, juntos hemos vivido aventuras llenas de emoción, intriga y suspense. Nos encanta dejarnos llevar y cruzar los límites de nuestra imaginación, sin olvidar el sentido del humor. Nunca hemos renunciado al romanticismo. No paramos de hacer nuevos amigos y miramos al futuro sin olvidar el pasado. Sabes que pienso en ti. Sabes que siempre que me necesitas estoy a tu lado. Esta es nuestra historia, en la que creemos, por la que apostamos. De bolsillo, fiel a ti. Ese formato mágico que se ha puesto tan de moda y que quizás a día de hoy tenga mayor acogida todavía por parte de los lectores que el formato clásico, ¿no? En tapadura o en rústica. Para hablar de ello, Sandra, tenemos con nosotros a una importante editora del sello de bolsillo, María Casas. María, buenas noches. Muy buenas noches, Michel. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, María. Buenas noches y bienvenida Hoja por Hoja. Es un placer Encantada tenerte de con hablar nosotros. con vosotros. Bueno, María, lo dejamos claro antes de que nos lo pregunten. No, somos hermanos. Eso, exactamente. Lo iba a preguntar yo, digo, las preguntas que tengan que ver con libros de bolsillo y literatura, que tú eres el experto, lo haces tú. A veces pero que yo pregunto esto, ¿sois hermanos, claro. Michel Casas, María Casas? Pues sí, vamos a decir ya que sí. Vais a reconocerlo de una vez en público, ¿no? Claro, nos juntamos en alguna presentación de libros, pues sí me nos preguntan, pues sois hermanos. No, somos amigos, sí. Pero sí, no tiene nada que ver. Bueno, pero lo que sí es María, no es mi hermana, pero es una excelente editora de bolsillo. El sello de bolsillo, además, al que tú representas, es sin duda alguna líder absoluto en el mercado en este tipo de libros, y mis informaciones son correctas. De bolsillo representa aproximadamente el 65% del mercado. ¿Es correcto lo que digo, María? Pues sí, es correcto. Y desde hace varios años esa cifra que tú das oscila, pero sí, desde hace 3 o 4 años somos líderes del mercado y con bastante diferencia sobre el segundo editor de bolsillo, en tanto en títulos como en facturación. El formato de bolsillo, sin duda alguna, el gran triunfador en los últimos años de este maratón que supone el día a día en el mundo de la edición. En un país como este, en el que se editan anualmente miles de libros, el formato de bolsillo está creciendo año a año y cada vez más. ¿De dónde crees que viene este éxito, María? Hombre, yo siempre digo lo mismo. Nosotros apostamos, y detrás de nosotros pues muchos editores que cambiaron sus formatos y cambiaron su manera de concebir el bolsillo. Apostamos, como decía, por la calidad en el libro. El libro de bolsillo no es un libro de usar y tirar, no es un libro que se desencuaderna, es un libro donde uno encuentra, pues con una diferencia de un año, como máximo año y medio, todos los grandes títulos que se han publicado el año anterior, con una letra que se puede leer, con un libro que es agradable tocar y algo que uno puede conservar tan tranquilamente en la biblioteca de su casa sin ningún desmerecimiento. Y bueno, pues es el libro que uno puede meter en la maleta y no tiene que meter 3, sino que puede meter hasta 8. Estas épocas que vienen ahora de verano, pues desde luego es el formato que casi todo el mundo, incluso la gente que no está acostumbrada o que no tiene tanta afición por el libro de bolsillo porque prefiere comprar la novedad cuando sale,
pues es el libro que usa todo el mundo, porque es un libro bastante más cómodo de transportar que el formato normal. Sandra, yo soy un gran defensor de este formato porque Sí, yo empecé a leer. yo iba a hacer la pregunta chinche de la noche. Sí. Y es, desde que se publican libros de bolsillo, ¿no se han duplicado las ventas, María? ¿Del mercado en general o del Sí, libro de porque claro, bolsillo? yo por ejemplo sí que compro muchos, como lectora, compro muchos libros de bolsillo, pero también me gusta tener ese de tapadura, el que tengo en casa, y sin embargo el de bolsillo pues me lo llevo a los viajes, de vacaciones, en el libro. Sí, bueno, lo que es el bolsillo ahora mismo, Sandra, es el fondo de las editoriales. Ya sabéis, y bueno, yo creo que Michel ha hecho una introducción que es bastante expresiva de lo que es el mercado ahora mismo. Se publican una gran cantidad enorme de títulos y es muy difícil que todos esos títulos que se publican pervivan en los catálogos más allá de 2 años. Y en el bolsillo sí, el bolsillo se ha convertido en el fondo de las editoriales. Allí los títulos permanecen pues un mínimo de 5 años y con renovaciones. ¿Por qué? Pues porque no tiene tanta presión, sobre él. Es un libro de fondo, no tiene que competir en principio con todo el resto de las novedades que salen en el formato normal y que acaparan las páginas de los periódicos y etcétera, etcétera. Y tiene su pequeño rinconcito que yo creo que va ganando lectores y sobre todo va recuperando los lectores que fuimos del libro de bolsillo, porque yo creo que todos los que estamos ahora mismo aquí charlando, pues empezamos a leer con este formato y le tenemos cariño y creemos que es un formato que bueno, es económico y es un formato que sirve para que la gente lea a un precio razonable y que tenga un acceso a conocimiento, cultura y a diversión, que es bastante más complicado si ya te tienes que gastar en un libro 25 euros. Yo siempre recuerdo lo que os intentaba contar antes, cuando era un tierno infante, porque yo alguna vez lo fui, y miraba en los escaparates de las librerías los libros que me interesaban, pero que eran económicamente inalcanzables para mí. Y por entonces, además, en las librerías había, María, muy poco libro de bolsillo, y este formato se movía más por kioscos de prensa y revistas, papelerías de barrio, etcétera, ¿verdad? Pues bien, todavía recuerdo como en un kiosco de la Gran Vía de Bilbao compré mi primer libro de bolsillo, que fue Omnis SOS a la Humanidad de Juan José Benítez, casi nada, ¿eh? El precio no lo recuerdo, pero a mí me sirvió para empezar a aficionarme. Vamos, que rastreabas todos los kioscos y tal para encontrar esas ediciones de bolsillo, ¿no, Claro, Michel? claro, porque es que económicamente era imposible. Ahora es más fácil, ¿eh? Es que ahora las cosas han cambiado mucho y el formato de bolsillo comparte estanterías en las mejores librerías, María, cosa que antes era imposible de ver, ¿verdad? Es cierto. Y aquí agradecer el esfuerzo también, no solo lo que hemos hecho los editores, sino desde luego que han hecho los libreros y las cadenas de librerías, incluso las grandes superficies, para encontrarle un hueco, el hueco que se merece al libro de bolsillo. María, un libro en formato grande puede costar hasta 30 euros. Y luego el mismo libro en bolsillo se lo puede uno llevar a casa por 8 o por 9 euros. ¿Es esta una de las grandes ventajas de este formato? ¿Su precio? Yo creo que sí, que el precio es una gran ventaja, siempre y cuando uno no tenga la necesidad inmediata de adquirir el libro en el momento que sale. Nosotros publicamos libros directamente en bolsillo, o sea, no pasan antes por el formato normal. Tenemos una política de inéditos que nos funciona bastante bien, porque hay gente que lee el bolsillo, gente que espera a que salga el bolsillo, y bueno, pues a todos esos lectores que tenemos tan generosos, pues queremos complacerles sacando libros directamente en bolsillo, que no han pasado antes por TRADE y que solo encontrarán en bolsillo. Son novedades que tienen lanzamientos además y apoyo de marketing similar al que tiene un libro grande, libro ¿no? normal, sí. Pues un detalle de cara al lector. Sí que lo es. A ver, preguntas íntimas. ¿Cuánto tarda una novedad de libro grande, vamos a decir, en convertirse en bolsillo? Pues depende, pero la política de esta casa de bolsillo es que un año mínimo. Sí. Y ahí pues si el formato normal sigue teniendo unas ventas sostenidas o buenas ventas, pues se suele prolongar el paso al bolsillo. Pero bueno, un año es una separación bastante razonable entre los dos formatos. Pero todos los libros editados no pasan a formato de bolsillo. ¿Qué criterios de selección tenéis en las grandes editoriales para hacer que un libro pase a bolsillo o no? A ver, en principio depende de las colecciones a la que pase. Si son colecciones de literatura o de ensayo comercial, pues lo que se mira principalmente son las ventas. Un libro que ha vendido bien en el formato normal vuelve a vender bien en el formato bolsillo. Hasta hace bien pocos años muchos lectores se quejaban de que la letra era tan pequeña que no se podía ni leer. De bolsillo en concreto creo que fue la primera editorial, ¿no, María? Si no estoy mal informado, que dignificó el bolsillo hasta el punto de ampliar el tamaño de letra muchísimo, con lo cual hoy en día leer un libro en este formato no supone
supone problema alguno para el lector. No, ninguno. Sí, fuimos pioneros en ese sentido en 2001, 2002, cuando se unificaron, se creó el de bolsillo que hay ahora. Se estudió la legibilidad de la página y un tipo de letra, un cuerpo de letra y una interlínea que tuvieran una legibilidad suficiente, Sí. contando con que la letra en el formato de bolsillo ha de ser pequeña. Y algo que decías antes, que lo has tocado muy suavemente, pero me parece fundamental, María, lo que siempre se ha llamado el fondo, es decir, los libros que ya no son novedad reciente, han desaparecido en la mayoría de las librerías como tal, y ha pasado el bolsillo a ser ese fondo, ¿no?, donde podemos encontrar buenos libros que no son de edición reciente. Por ejemplo, vosotros, María, tenéis algunas colecciones como Contemporánea o Clásicos Comentados, que si no estuvieran editados en este formato, sería muy difícil poder encontrarlos, ¿no? Muy difícil, porque en el formato normal no sobreviven al marasmo que hay encima de las mesas, y cuando sobreviven es con dificultad. Y en el bolsillo además nos sentimos muy orgullosos de esta labor, que en principio se suele adjudicar a los pequeños editores o todas estas editoriales casi unipersonales que están surgiendo ahora, y no se mira a los grandes grupos, a las editoriales un poco más grandes como nosotros, que llevamos recuperando títulos perdidos fuera de los catálogos, y perdidos, sacados del mercado desde los años 80. Ahora mismo, pues, los diarios de Robert Musil solo se pueden encontrar en edición de bolsillo, La forja de un rebelde de Arturo Barea solo se encuentra en la edición de Contemporánea en de bolsillo, o la trilogía de los sonámbulos de Germán Broch solo se encuentra en de bolsillo. Lo que decía yo es que el fondo ha desaparecido. Si no estuvieran en bolsillo, yo creo que sería imposible encontrar todos estos grandes libros, ¿verdad? Sí, es por lo que yo decía antes, las ventas mandan, y es muy difícil mantener un libro en catálogo que no vende, y yo creo que, no sé si los oyentes sabrán lo que es la devolución en las editoriales, pero la devolución es una de nuestras grandes lacras. El librero tiene derecho a devolvernos lo que nos ha comprado, y todo regresa al almacén, y en el almacén pues los libros se van muriendo. Sandra, vamos a intentar sacarle información confidencial. Estoy tomando nota de los secretos del libro de bolsillo. Vamos a apretarle un poquito. María, un libro como La Catedral del Mar, que ha vendido por lo menos 1,5 millones de ejemplares en formato grande, ¿cuánto puede vender en bolsillo después? O un Pilares de la Tierra, que lleva no sé cuántos años vendiendo en todos los formatos. ¿Cuánto se pueden vender de esos libros, por tener una idea? La Catedral del Mar yo creo que es un caso extraordinario, y nosotros esperamos llegar a vender por lo menos lo que ha vendido el formato normal, pero el Pilares de la Tierra es todavía más extraordinario que la Catedral del Mar, porque yo ya he perdido la cuenta de lo que hemos vendido de Pilares de la Tierra, y además es un libro que cuando piensas que tiene que estar en todas las casas, pues sigues vendiendo una cantidad de ejemplares. Siempre hay casas donde todavía no está, claro. Sí. Yo creo que siempre hay alguien a quien regalar que sabes que con esos libros vas a quedar bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sabes que son libros de calidad y libros con los que vas a cumplir, como se suele decir, ¿no? Exacto. Nosotros podemos tener unas expectativas de venta que pueden ser pues de 500.000 de ejemplares, o de 200.000 o de 150.000, pero luego nunca se sabe lo que puede pasar con un libro cuando alrededor suyo suceden cosas extraordinarias, y el boca a oreja funciona de esta manera tan impresionante. María, y al revés, cuando un libro no se vende bien y se pasa a bolsillo, puede que las ventas superen al de tapa dura. Sí, Sandra, y eso pasa en bastantes ocasiones, que un libro que no ha tenido una buena vida en el formato normal, por circunstancias ajenas siempre a la voluntad del libro y a la nuestra, pues pasa a bolsillo y se hace un pequeño relanzamiento, se le da otro aspecto, se le cambia la cubierta y se logra comunicar de otra manera cuál es el contenido del libro, y sí, hay libros que viven bastante mejor en bolsillo que han vivido en el formato normal. Que hacéis un trabajo de recuperación, ¿no? Sí que lo hacemos. Para que no se queden ahí esos libros perdidos. A ver, los libros que venden y pasan a bolsillo son garantía de ventas, pero luego está la labor de los editores de bolsillo, que miran hacia los catálogos que hay de los libros que hay, de las otras editoriales que hay en la casa y fuera de la casa, pero nosotros trabajamos también hacemos el bolsillo de editoriales que no pertenecen al grupo, y escogen con su criterio de editor de bolsillo qué cosas piensan que no han funcionado en el formato normal, pero que en bolsillo funcionarán. ¿Qué sellos tenéis vosotros en de bolsillo? Porque agrupáis un montón de sellos de, vamos a decir, grande, de libro grande, y luego pasa a bolsillo, ¿no? ¿Qué sellos lleváis? De los que pertenecen al grupo Random House Mondadori. ¿Lo estás diciendo? Sí, bueno, en general, ¿qué editáis de vamos a decir, pues no sé, Grijalbo, Plaza y Janés? Bueno, pues en principio pues todas las editoriales de esta gran casa, empezando pues Plaza y Janés, Grijalbo, Debate, Mondadori,
Lumen, Montena, que es una parte, bueno, es un sello de literatura juvenil y también algunas cosas se han editado en Bolsillo. Y luego tenemos acuerdos con editoriales que no pertenecen al grupo. En la parte más comercial, el Vía Magna, por ejemplo, o en otro sentido también con Kairos hemos empezado una colaboración. Y luego pues Ciruela, que ya es un histórico en nuestro catálogo, Alba Editorial, pequeños editores como Libros del Asteroide, Ediciones del Viento o Lengua de Trapo. O sea, hacemos el bolsillo de muchas editoriales. Bueno, que tienen todos los bolsillos del mundo, ¿no, Michel? Tenéis Todos los bolsillos. Hola. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Al instante supiste que no era como los demás. Eso siempre te ha gustado. Hemos crecido juntos. Nos hemos convertido en una pareja de éxito. Y aún así, seguimos evitando caer en la rutina. Desde entonces, juntos hemos vivido aventuras llenas de emoción, intriga y suspense. Nos encanta dejarnos llevar y cruzar los límites de nuestra imaginación, sin olvidar el sentido del humor. Nunca hemos renunciado al romanticismo. No paramos de hacer nuevos amigos y miramos al futuro sin olvidar el pasado. Sabes que pienso en ti. Sabes que siempre que me necesitas estoy a tu lado. Esta es nuestra historia, en la que creemos, por la que apostamos. De Bolsillo, fiel a ti. Pues ha sido un placer haberte tenido con nosotros en Punto Radio y haber aprendido tantas cosas sobre el libro de Bolsillo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, María Casas. Y a los lectores y a los oyentes por aguantarme todo este rato. Y como sé que aparte de una gran editora, María, eres una enamorada de Silvio Rodríguez, te dejo con esta canción llamada Sueño de una noche de verano. Espero que te guste. Muchísimas gracias. Aviones. Un besito muy fuerte, María. Hasta pronto. Venga, un beso. Hasta luego. Sandra, ¿te Hasta gusta, pronto, María, ¿te gusta sí. Silvio Rodríguez? Sí, hombre, sobre todo acabas de decir soñé con aviones. Yo estoy soñando con que llegue el próximo domingo para volar hasta tus libros o que tus hojas vuelen hasta mí. Pues además es el sueño de una noche de verano la canción. Estar contigo y escuchar a Silvio Rodríguez, casi nada. Vamos, que esto no se paga ni con esa tarjeta que anuncian en televisión ni nada de nada. Bueno, pues la próxima semana, ¿sabes a quién tendremos con nosotros? ¿A quién me traes la próxima semana? Pues tenemos a Javier Reverte, que nos va a hablar de un nuevo libro impresionante llamado Venga a nosotros tu reino. ¿Qué te parece? Bueno, de hecho es uno de esos libros que estaba yo ojeando para... Pues haz los deberes. Hacerme con él. Ojéalo y para la próxima semana hablaremos con Javier. Vale, voy a hacer los deberes entonces. Un besote a ti y a todos los oyentes de Punto Radio. Venga, un Hasta beso. pronto. Michel Casas, buenas noches y gracias. Hoja por hoja vuelve el próximo domingo. Pasaremos las páginas de los libros de Michel Casas. Y pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar.